¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Desde el Departamento de Ciencias, en el área de Biología, los profesores Chris Eberhard y Andrés Caro, les presentaremos evidencias de la evolución. Queridos chiquillos, estos videos explicativos tienen por objetivo que ustedes mantengan las mismas rutinas como que si estuviéramos en el colegio. Por lo tanto, deberían tener sus cuadernos abiertos, tomar apuntes, destacar ideas principales. Al final del video hay una actividad que tiene que ver con lo que hemos hablado durante este. Muy bien, comencemos. En 1859, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, un libro revolucionario. En 1871, publica El origen del hombre, que generó más impacto aún. En este ya explicaba cómo es que surgían las especies, digamos, a partir de otras, y en particular el hombre. El dibujo que aparece abajo es una caricatura para reírse justamente de él. Recibió una gran cantidad de críticas. La sociedad de ese tiempo, la verdad, no estaba preparada para lo que él proponía. Una idea como la evolución de las especies requiere o requería de una gran cantidad de evidencias. La verdad, cuando uno tiene que probar algo nuevo y que nadie cree y que nadie quiere creer, las evidencias son extremadamente importantes. Y esta teoría, la teoría de la evolución de las especies, que posteriormente conoceremos mejor, tiene una gran cantidad de evidencias científicas, algunas muy antiguas y otras bastante actuales, que pueden hasta el día de hoy mantener como la teoría de la evolución a esta que propone Darwin, y conoceremos a otros científicos que también aportaron. Del libro El origen del hombre está esta frase que he pegado acá en la presentación. Dice: el hombre al que le preocupa gastar una hora de su tiempo aún no ha descubierto el valor de la vida. El trabajo de Darwin lo conoceremos durante las siguientes clases. ¿Cuáles son las evidencias de la evolución? La evolución cuenta de variadas evidencias científicas, eso es importante. O sea, todas ellas tienen un respaldo científico. Todas ellas han podido ser demostradas a partir de experimentos o han sido estudiadas a lo largo del tiempo y por tanto tienen validez. Dentro de ellas se encuentran las evidencias llamadas paleontológicas. Voy a destacarlas. Evidencias paleontológicas. Esta hace relación a los fósiles. Y les adelanto, es probablemente la evidencia más importante de la evolución. Es la más importante de la evolución, la evidencia paleontológica. También están aquellas pruebas o evidencias anatómicas, evidencias de tipo biogeográficas, las evidencias o pruebas embriológicas y las evidencias o pruebas bioquímicas. Puedes tú, a la hora de tomar tu apunte, colocar evidencias o pruebas de la evolución. Ambas nos sirven para entender acerca de lo que estamos hablando. Cada una de estas permite asegurar que la evolución es un proceso que existe, que ocurre y que vivimos, experimentamos todos los seres vivos. Bien, comencemos con las evidencias paleontológicas o la evidencia fósil. Como ya les adelantaba, es la principal evidencia de la evolución. La posibilidad de que hayan existido formas de vida prehistóricas y que al día de hoy existan todavía evidencia de ellas, muestra que los organismos al paso del tiempo, o al paso, digamos, de la evolución, fueron cambiando o transformando. La idea de la evolución es demostrar que las formas de vida no eran inmutables, es decir, que no cambiaban, que se mantenían fijas, que era una de las fuertes ideas que existían en ese entonces, que todas las formas de vida habían existido igual desde siempre, que habían sido creadas todas al mismo tiempo y por tanto no tenían muchos cambios. El que existieran fósiles demostraba que efectivamente habían existido formas de vida distintas en el pasado y que éstas a lo largo del tiempo habían cambiado. Dentro de los ejemplos que están acá podemos tener a este organismo fantástico llamado gliptodonte. Vivió en nuestro planeta hasta hace 5 millones de años atrás y se extinguió hace 8.000 años solamente. Él vivió en sectores muy cercanos a los nuestros, vivió en el norte de Chile, vivió hasta el sur en la Patagonia y como pueden ver se parece hoy día a un armadillo, o sea, es probable que este organismo, el gliptodonte, haya dado origen a los actuales armadillos, que se encuentran muchos de ellos en la zona norte de nuestro país. Ahí está el resto fósil de él, que es armado a partir de
hallazgos de restos fósiles. Y acá, a la derecha, se encuentra un amonites. Un amonites es un organismo marino que fue muy abundante hace más allá de 400 millones de años en la Tierra. Desapareció junto con los dinosaurios hace 65 millones de años. Y ahí está su resto fósil. ¿Qué otro tipo de fósiles existen? Hay variados tipos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las improntas, que es una huella que deja un organismo que ya se extinguió sobre alguna superficie, en este caso una roca. Se distingue con claridad la forma de una hoja, que probablemente, estando sobre esta superficie, se descompuso y dejó las marcas de su estructura. Es probable que tú hayas visto cuando pisamos el barro y posteriormente queda la huella de la zapatilla o el zapato. Bueno, es más o menos lo mismo, pero en términos simples sería como que se descompusiera y desapareciera la estructura del organismo sobre esa superficie y dejara sus marcas, una impronta. La segunda es fantástica porque fue ocupada para una película, en Jurassic Park, la película, por si acaso es una película. Encontramos este tipo de fósil, que es un fósil llamado una inclusión, que corresponde a un organismo que queda atrapado al interior, en este caso, del ámbar. El ámbar, a partir de la resina de los árboles, que se fosiliza y se vuelve un mineral, y muchas veces esa resina atrapa a algún insecto y que posteriormente queda incluido, como dice su nombre, al interior de esta estructura sólida. Es una inclusión. El clásico hay un insecto, un mosquito al interior del ámbar. Un molde tiene mucho parecido con improntas, pero a diferencia el molde es que la estructura del organismo moldeó la forma de la roca o la forma, digamos, fósil. Lo que vemos acá es la forma de la caparazón de un organismo prehistórico, de un fósil, y que su cuerpo quedó, digamos, moldeando a la roca. Es decir, fue cubierto por piedras, y posteriormente, cuando ya desapareció su estructura, como su caparazón, quedó la forma quedó como el molde de este. Y las más clásicas son las petrificaciones, o sea, cuando las piezas se vuelven como minerales, se llenan de minerales y finalmente constituyen una estructura como una roca, pero en sí misma es el mismo organismo que por el paso del tiempo se mineralizó, por tanto se transforma como una roca. Lo que vemos acá corresponde a huevos de dinosaurios petrificados, es decir, vueltos roca. Pruebas biogeográficas. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué ciertas especies están en un lugar pero en otro no? Esta pregunta es clave para la biogeografía. Esta es la ciencia que estudia cómo se distribuye la diversidad de especies en la Tierra. Charles Darwin, durante su viaje, que duró cerca de 5 años por el mundo, registró datos de la distribución de muchos organismos sobre la Tierra. Y sobre esa base concluyó que aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de una manera similar. Pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia diferentes formas, pudiendo iniciarse un proceso que se denominará especiación. Como en el caso de estos organismos, que todos ellos surgieron de un organismo en común, pero sus desplazamientos por la Tierra hicieron que aquellos organismos que se ubicaron en África constituyeran a los dromedarios, muy diferentes a aquellos que llegaron hasta zonas de Asia, que constituyeron a el camello o los camellos, o bien de aquellos que llegaron a América del Sur y que forman a las llamas. También podríamos haber puesto aquí a las vicuñas, a las alpacas. Todos estos son miembros de una misma familia y que se fueron diversificando a lo largo de sus pasos por distintos puntos de la Tierra. La biografía es una evidencia de la evolución, porque de alguna manera demuestra que los organismos todos debieron haber surgido de uno en común y que, por el hecho de vivir en lugares diferentes, tienen adaptaciones distintas. Esa fue una de las observaciones de Darwin durante su viaje por el mundo y hace que esta sea una buena prueba de la evolución. Pruebas o evidencias anatómicas. Estas son muy entretenidas porque nos va a permitir a nosotros mismos mirarnos en un momento dado. La idea de las pruebas anatómicas es demostrar que los organismos tienen estructuras que pueden tener un rasgo o cualidades parecidas. ¿Cómo es posible, si no somos familiares con otros organismos, que tengamos estructuras similares? Eso es lo que se preguntaba Darwin de alguna manera. Para poder demostrarlo había que hacer comparaciones. Se hacía una anatomía comparada
con otros organismos. Y así, por ejemplo, se pudieron obtener datos acerca de estructuras que tienen ciertas cualidades similares con las de otros organismos. Por ejemplo, es una prueba anatómica la presencia de órganos homólogos en distintos organismos, como podemos darnos cuenta en la imagen que está acá. Fíjate que en el caso de los delfines, la estructura de su aleta, en su interior tiene la disposición de huesos similares a las que tendría la ala del murciélago. Claramente, la aleta del delfín y la ala del murciélago cumplen funciones diferentes, pero tienen estructuras similares. Esa es la base de esta prueba, que en el caso de los homólogos nos encontramos con estructuras con funciones distintas, pero con orígenes comunes. Es decir, es muy probable que entre estos dos organismos haya existido un ancestro común, para que ambos todavía mantengan en sus estructuras piezas comunes, pero que a lo largo del tiempo se fueron especializando y cumpliendo diferentes funciones. En este caso, para el delfín y esa aleta, y en el caso del murciélago y estas alas, una para volar, otra para poder direccionar el momento de nadar en el caso de los delfines. Entonces, órgano homólogo tienen distinta función, pero igual estructura. Distinta función, pero igual estructura. Y esto hace pensar que de alguna manera los organismos vienen de un ancestro común. Se puede entender de otra forma que es una cualidad que divergió, es divergente, es una divergencia, es decir, desde una estructura en común se diverge a diferentes estructuras con distinta función. Otro tipo de prueba anatómica son los órganos análogos, y acá es lo opuesto a el caso de los homólogos. Son estructuras o órganos que no tienen estructuras o partes comunes, pero que sí cumplen una función. En otras palabras, en el caso del topo y sus garras, o este grillo topo, que también tiene unas estructuras similares, ambas cumplen funciones similares, la misma función prácticamente, para cavar, para hacer un hoyo, pero su origen no es el mismo, no vienen del mismo origen en común. Por tanto, podríamos decir que la estructura del grillo topo no dio origen a las garras del topo, para nada, no dieron origen, pero sí tienen la misma función. Lo que podríamos decir en este caso es que existe una convergencia, es decir, una estructura convergió en organismos distintos. Entonces, haciendo el contraste entre las dos primeras, homólogo y análogo, homólogo igual estructura, distinta función, ¿cierto? Y en el caso de análogos, distinta estructura, la misma función. También existen órganos llamados vestigiales, que aun cuando por evolución ya no tienen ninguna función, siguen apareciendo en los organismos. Ocupé para los ejemplos dos cosas humanas que nos sirven para mirarnos ahora mismo al espejo, o quizás algunos de ustedes mirarse sus manos. En el caso de el pabellón auricular, la oreja, en nosotros ya no funciona el músculo que permitía que moviéramos nuestra oreja o la direccionáramos, como tienen todavía algunos primates, como está indicado en la imagen. Esa estructura para nosotros es vestigial, en los primates todavía existe. Para el caso de nosotros, el tendón que movía o articulaba el pulgar nos permitía tener una fuerza muy importante en nuestras manos, en nuestras garras, cuando teníamos garras. Esa estructura, la verdad, ya no sirve, no tiene un uso, no tenemos las mismas posibilidades de escalar, de desgarrar con nuestras manos, y probablemente, por más que esté presente en algunos individuos, no tiene ninguna función. Y aquí te muestra el contraste. Tal vez estás mirando ahora mismo tus manos, ves si eres tan evolucionado o no eres tan evolucionado. Lo mismo en el caso de la oreja, si tienes esa estructura más o menos desarrollada, eres más o menos evolucionado. Las pruebas embriológicas.
Acá están aquellos que estudiaron por primera vez estas pruebas, entre ellos Carl von Beer en 1828 y posteriormente en Haeckel en 1874, y que hacen el estudio acerca de las etapas del desarrollo embrionario de distintos organismos, y que aquellos que tienen orígenes comunes o son muy cercanos en la evolución van a tener ciertos parecidos durante el desarrollo embrionario. Fíjate que estos organismos que están en la primera línea, aquí en esta parte voy a destacarles, toda esta primera línea, son todos organismos distintos, son todas distintas especies de organismos. Y tienen muchos parecidos o estructuras comunes. Si los miráramos sería muy difícil diferenciarlos unos de otros. Al paso del desarrollo embrionario, se van diferenciando y formando con características más bien comunes de su especie. Pero aquellos, por ejemplo, fíjate acá, que todavía tienen ciertas cercanías, sus embriones se parecen todavía bastante. Ya cuando están bastante definidos podemos ver sus características que los hacen diferentes unos de otros, pero aquellos que tienen algunas cualidades comunes durante el desarrollo embrionario son más cercanos en la evolución. En la actualidad se utiliza un sistema de estudio embriológico un poquito más complejo, porque se estudian los genes que presentan los organismos. Se llaman genes OX o genes homeóticos. Y lo que se busca es comparar en distintos organismos la presencia de estos genes que determinan partes del cuerpo de un organismo. Así, por ejemplo, la cabeza, el cuerpo y el tórax de un insecto están asociados a los mismos genes que están, por ejemplo, en un ratón. Y por tanto, esta presencia de genes homeóticos en distintas especies nos puede hacer ver cuáles son más o menos cercanas. Es muy probable que seamos nosotros mucho más cercanos en cuanto a los genes homeóticos con respecto, por ejemplo, a un ratón que con respecto a una mosca. El estudio genético es quizás lo que ha hecho que la evolución se vuelva un poco más moderna, mucho más actual. Era una evidencia en ese momento. Darwin no contaba con el conocimiento genético. Por tanto, el paso de la ciencia, la evolución de la ciencia hizo que finalmente pudiéramos tener conocimiento mucho más específico a partir del desarrollo de los genes o de la genética. Sigamos. Pruebas bioquímicas. Ustedes sabían que ocupamos o se ocupó por mucho tiempo para el tratamiento de la diabetes la insulina de cerdo, es decir, una hormona de un animal era ocupada en humanos porque era exactamente la misma. Bueno, en eso se basa esta prueba bioquímica, que es probable que distintos organismos tengan información genética similar para la elaboración de proteínas comunes, de proteínas muy similares o prácticamente las mismas. Esta prueba, esta evidencia de alguna manera, también permite que nosotros tengamos la posibilidad de manipular muchas veces alguna información genética de otro organismo, mejorarla o modificarla con el fin de utilizarla, lo que hace la ingeniería genética o la biotecnología, que lo verán más adelante. Pero en este caso puntual es comparar la presencia de determinados tipos de proteína en distintos organismos y de alguna manera establecer que aquellos que tienen mayor cercanía en cuanto a esta observación son más cercanos en la evolución. Este gráfico lo muestra, o sea, muestra el porcentaje de hemoglobina en relación a un ser humano. Y fíjate que en cantidad o porcentaje en comparativo, el ser humano, el chimpancé es el más cercano, un 85% de semejanza en cuanto a las proteínas que están presentes en su sangre. Y así, hacia abajo, gorilas, orangutanes, y fíjate que muy lejano en cuanto a semejanzas bioquímicas, nos encontramos con algunas aves y con marsupiales, sin duda. Y mientras más cercanos en la evolución, más cercano también el rango de porcentaje en cuanto a semejanzas de proteínas en nuestro suero, es decir, en nuestra sangre. Hoy día lo que se utiliza para poder finalmente establecer rasgo evolutivo o cercanía evolutiva es el estudio genético, el estudio del ADN. Por lo tanto, es probablemente que esta evidencia en torno a la presencia de secuencias de ADN y de proteínas específicas sea quizás la más importante en la actualidad. Ha permitido construir árboles filogenéticos, o sea, es posible a partir de simples
rasgos genéticos, establecer vínculos entre especies y formar estos verdaderos árboles. El que vea usted acá corresponde al árbol filogenético de los pinzones, que es el ave que Darwin estudió en Islas Galápagos, y ves ahí la distribución que tiene a partir de un ancestro común y cómo ésta se fue diversificando en distintas formas. Este estudio se hizo a partir en la actualidad de análisis genético, de ADN y de proteínas, que permitió finalmente establecer la cercanía o los vínculos entre una especie en común con diversas, distintas especies en la actualidad. Este es un árbol filogenético, permite esta clasificación. Bien, sinteticemos un poquitito. ¿Qué te parecieron las evidencias de la evolución? Recordémoslas. Paleontológica, la de los fósiles. Ya te decía, es la más importante de la evidencia de la evolución. Es la más importante de todas. Pruebas anatómicas, órganos homólogos, análogos, vestigiales. Pruebas embriológicas, la comparación de los embriones en distintas etapas. En la actualidad los genes OX, la comparación de estos genes homeóticos que dan, digamos, las estructuras que forman distintas partes de nuestro cuerpo. Evidencias biogeográficas, que distintos organismos en distintas partes de la Tierra evolucionan de forma diferente. Y la más actual, las pruebas bioquímicas, estudiadas a partir de la información genética y de las proteínas que son formadas. ¿Tienes eso anotadito por alguna parte? ¿Lo tienes destacado? Puedes volver a mirarlo y leerlo de lo que hemos ahí trabajado durante esta presentación. Muy bien, llegamos al desafío final. La idea es que ustedes ahora esto lo trabajen ya sea en sus cuadernos o pueden anotarlo en otra parte. Ustedes vean la manera de responder, pero sí, la idea es que ojalá puedan desarrollarlo y posteriormente mostrarlo a sus profesores. Sugerencia, háganlo en sus cuadernos para que mantengan una estructura, digamos, de la clase. Esta lectura, o este cortito que está acá, de alguna manera trata de que nosotros analicemos información y relacionemos con lo que hemos visto en este video explicativo. El título se llama El Neandertal en nosotros. El desarrollo de tecnologías moleculares ha progresado mucho en los últimos años, permitiendo incluso recuperar material genético de especies extintas. Recientemente se logró analizar el genoma completo de Neandertal, linaje emparentado con la actual especie humana. Esto permitió estimar que en el genoma de cada uno de nosotros exista entre un 1% y un 4% de genes Neandertal, excepto los habitantes de África subsahariana, que no lo contienen. Esta información está en Mundo Ciencia, ahí está la fuente. Y este monito ahí para que a lo mejor encuentren algún parecido. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Respondamos, ¿cuál es la mejor explicación para el hecho de que nuestra especie contenga genes de Neandertal? Debes fundamentar tu respuesta. Después, ¿nuestra especie desciende directamente de Neandertal? En algún momento de su historia ambas especies se combinaron y sus genes durante la reproducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuál de las dos informaciones, cuál de las dos explicaciones es mejor. La primera, nuestra especie desciende directamente de Neandertal, es la mejor, o en algún momento de su historia ambas especies combinaron sus genes mediante la reproducción. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál es la mejor explicación para el hecho de que tengamos genes de Neandertal? Tienes que elegir una y fundamentarla. Y después, ¿por qué los habitantes de África subsahariana no contienen ADN de Neandertal? ¿Por qué crees tú? Te voy a pedir también que puedas clasificar, de acuerdo a lo que has visto de las evidencias de la evolución, los siguientes hechos. Siempre desde una perspectiva evolutista, es decir, que estamos hablando de una especie de origen común, que las especies han ido cambiando con el paso del tiempo, que hay un efecto del ambiente, o sea, todas las cosas que ya has escuchado en torno a la evolución, aplícala para esto, para esto. Entonces, en la tabla colocarás el tipo de evidencia. Déjame marcar acá. Aquí vamos a poner la evidencia, ¿cierto? En esa parte, a qué evidencia corresponde, si es biogeográfica, anatómica, bioquímica, y la interpretación, o sea, ¿por qué corresponde a una evidencia de ese tipo? ¿Por qué crees que es una evidencia de ese tipo? ¿Por qué interpreta que es así? Veamos el hecho. En el desierto de Atacama se han hallado fósiles de ictosaurio, un reptil marino de una antigüedad de 160 millones de años, o sea, en el pleno desierto, así como de especies de ballenas de una antigüedad de 7 millones de años. O sea, ¿a qué tipo de evidencia corresponde y por qué crees que es esa evidencia?
Y después, la comparación de la secuencia de aminoácidos del citocromo C, proteína mitocondrial, da como resultado que solo hay un aminoácido diferente entre el chimpancé y el ser humano, mientras que hay dos aminoácidos diferentes en el citocromo de un caballo y un ser humano. ¿A qué evidencia corresponde? ¿Por qué crees que corresponde esa evidencia o justificarla? Te pido también que analices lo siguiente. Tras el estudio de esta lección, de lo que acabamos de ver, ¿piensas que las evidencias mostradas son suficientes para confirmar la evolución? ¿Que es un hecho esta? Explica tu respuesta. Y escriban un ranking con las 3 mejores evidencias que a su juicio comprueban que la evolución existe. Y fundamenta esa elección que has tomado. Bien, hasta aquí llega este video explicativo. Espero que te haya gustado y te sirva. Puedes verlo las veces que quieras. Estaremos en la plataforma virtual para responder tus dudas, pero lo que más queremos es que nos volvamos a ver en clase. Así que ojalá nos veamos en clase. Chao, chao.